Reino, soy la doctora Espinato de Beshuvo Naples y es un honor para mí estar aquí. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una porción de la Parashá Re, Mira, ¿verdad? Una porción verdaderamente es extensa, con la mayoría de los mandamientos. Yo pienso que están aquí, ¿verdad? Hay un gran número de mandamientos que sería, les sugiero que lean, porque hay muchos y es la única manera de no transgredir, ¿verdad?, la Torah. Las lecturas que estaremos leyendo aquí son en la Torah, Deuteronomio del 11:26 al 16:17, y la porción de los profetas, que es la tercera haftará de consolación, Isaías 54:11 al 55:5. Yo voy a tomar del pacto renovado, Brit Hadashah, primera de Timoteo 4:4. Y esta es la semana del Rosh Hodesh, será agosto 13, el jueves será comienza el Rosh Hodesh Elul. Muy bien. Como les dije, una porción con mucho que hablar. Yo voy a ser específica en el tema, en un tema muy específico que ya se lo voy a dar. Antes que todo, vamos a hacer la oración por el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Como les dije, una porción con mucho que aprender. Yo me voy a dedicar a hablar de la parte de los alimentos, ¿verdad? Del Deuteronomio 14, también se habla de ellos en Levíticos 11, ¿verdad? Considero que es muy importante, y yo sé que después que usted escuche todo esto, yo sé que va a cambiar su manera de pensar, porque lo que intentan los sabios, lo que el Eterno intenta hacer con esto, con estas leyes que nos dio, es que nosotros vivamos mejor. Ahora, recuerden que hay muchas cosas que para las personas no judías no son obligatorias, pero estos son mandamientos de vida, son cosas para que a usted le vaya bien, para que tenga mejor salud, y hoy lo vamos a mirar desde este punto de vista, ¿verdad? Y por supuesto, no es obligación que usted haga nada, simplemente escuche, ¿verdad? Déjese ministrar y permita que la palabra del Eterno llegue a su corazón. No lo haga como algo obligatorio, no lo haga como algo que se tiene que hacer por religiosidad, hágalo como algo que su creador, el que lo hizo, el que formó cada célula de su cuerpo, sabe lo que le conviene, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Dice Salomón Micán en su libro La dieta del Rambán, que está escrito: en cualquier acto que realice la persona, es necesario que tenga la intención de cumplir con la voluntad del Eterno, lo que acabamos de decir. No lo haga por religiosidad, no lo haga por obligación, hágalo porque es la voluntad del Eterno, porque Él fue quien hizo cada parte de su cuerpo, porque Él es el que sabe lo que usted necesita. Lo que queremos es tener larga vida, tener salud, ¿verdad? Vivir una vida saludable. Así que por eso lo estamos haciendo. Deuteronomio 12:23 dice: solamente que seas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. Se ha hablado mucho de este versículo, de que en la sangre está la vida, y en realidad en la sangre está la vida, porque ninguna persona puede vivir sin sangre. Todos los nutrientes del cuerpo son a través de la sangre. Inclusive se nos prohíbe comer sangre porque el alma está en la sangre, el alma del animal, el instinto también del animal está en la sangre. Pero los sabios aquí hacen una claridad. Ellos dicen que hay dos tipos de sangre cuando se mata un animal. Está la dam hanefesh, que es la sangre vital, la sangre que le da vida a la persona, la sangre que está circulando.
y está el Dam Hatamsit, la sangre que escurre. ¿Cuál es esta sangre que escurre? Bueno, cuando se mata un animal y usted se lleva la carne, siempre hay como un fluido, que es como el plasma, ¿verdad? Que queda, que también, lo digo porque muchas personas me lo han preguntado, si, ¿por qué en una carne que a veces es kosher, por qué todavía hay sangre? Esta no es la sangre que es vital, esta es la sangre, como dice aquí, la sangre que escurre. De hecho, la palabra es la sangre que gotea, ¿verdad? Entonces, esta sangre no es de la sangre que está hablando el Eterno en este momento, porque esta sangre pues siempre va a quedar un residuo, ¿verdad? El plasma, ¿verdad? Entonces, esta no es la sangre pues que se está prohibiendo, sino toda esta sangre que tenía el animal y que hoy vamos a ver en un proceso cómo se realiza para desangrar el animal y por qué se desangra un animal, por qué se hace todo este proceso que el judaísmo a veces, que en realidad no es un proceso, son varios procesos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué se hace todo este proceso con la alimentación? ¿Qué se puede comer, qué no se puede comer? Lácteos, carnes, etcétera. Son muchas cosas, son muchas reglas, pero repito, no lo vea como prohibiciones, no lo vea como religiosidad, véalo como cosas que el Eterno iluminó a ciertas personas, a ciertos hombres, se lo dio, se lo entregó a Moisés para que nos lo diera a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir. Seguimos. Dice el Rambán en su guía de los perplejos, dice, la pasión más corriente en la muchedumbre es la intemperancia en la comida y bebida y amor carnal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas más difíciles que una persona puede controlar son la comida, la bebida y el amor carnal, los deseos carnales. Y si usted se da cuenta, a muchas personas que no se pueden controlar frente a una comida. A mí, por ejemplo, el dulce de leche me fascina, no me lo pongan enfrente, pues seguro me lo voy a comer. Pero de verdad, hay a veces personas que aún estando llenas, inclusive tienen la tentación. Por ejemplo, la bebida, el alcohólico no le dé a probar siquiera un poquito de licor porque esta persona va a querer más y mucho más. Y los placeres carnales, ¿verdad? Que también son muy difíciles de controlar. Esto es lo que Rambam nos quiere decir aquí. Eso es lo que mina la perfección última del ser humano. Lo que mina quiere decir lo que lo hace explotar, lo que lo hace perderse. Y perjudica deteriorando la mejor parte de las relaciones sociales y domésticas. Quiere decir que esta persona que no se puede controlar siempre va a estar en problemas. Deteriorando la mejor parte de las relaciones sociales y domésticas. Porque siguiendo solamente su inclinación, o sea, los deseos, como los necios, se arruinan las aspiraciones especulativas, el cuerpo se corrompe y la persona perece antes de lo que su constitución física exigiría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la persona le da rienda suelta a estos placeres, por eso el título que le coloqué fue Placeres que matan, a las personas que le dan rienda suelta a estos placeres son personas que probablemente su vida va a ser más corta, ¿verdad? Inclusive su vida, aunque sea más larga, no va a ser una vida de mucha felicidad, va a ser una vida también de angustias y de sufrimiento. Y sigue diciendo Rambam, multiplicando angustias, envidias y odios recíprocos, claro, porque las personas van a hacer lo que sea por conseguir todo esto, llegando a la agresión, quiere decir que se convierten en personas muy agresivas. Por eso, el Eterno, Dios exaltado sea, nos ha dictado leyes tendientes a eliminar tal objetivo y apartar de él nuestro pensamiento, vedando lo conducente a la codicia y al mero placer. Quiere decir, hermanos, que siempre van a haber leyes. ¿Para qué? Para mejor. Si nosotros vemos las leyes civiles siempre han sido para que la sociedad pueda vivir segura y pueda vivir bien. Asimismo, el Eterno ha dictado leyes para que nosotros como seres humanos
podamos tener una larga vida, podamos tener una vida más saludable, podamos aprender a tomar lo que es bueno, ¿verdad? Y desechar lo que no hace bien a nosotros, ¿verdad? Y al mismo tiempo que nosotros podamos tener una vida fructífera y saludable, ¿verdad? Hay unos conceptos que me gustaría que aclaráramos hoy, porque se habla mucho de lo que es kosher, de lo que no es kosher, de lo que es kasher, y a veces se parece la misma palabra, de lo que es kashrut, y a veces las personas se confunden un poquito. Yo lo quiero aclarar, ¿verdad? La palabra kosher quiere decir apto, apto para comer, ¿verdad? Apto para el ser humano. Y son las leyes de Kashrut, que ahorita vamos a ver qué es Kashrut, que definen los alimentos que son aptos para el consumo. La palabra kasher, que es bastante parecida, significa literalmente preparado. ¿Preparado por quién? Preparado por la ley judía, preparado por la Torá. Y es el proceso que sea kosher, ¿verdad? Y ahorita vamos a saber por qué. Y el kashrut, que son las leyes dietéticas judías, que es el conjunto de normas que dictan qué alimentos son permitidos, o sea, alimentos kasher, y cuáles están prohibidos para el consumo según la ley judía. Como les dije, son varias palabras, son varios conceptos, cada uno tiene un significado, pero todo esto es para establecer qué alimentos son permitidos y qué alimentos son aptos para el ser humano. Necesitamos primero aclarar el concepto de lo que es alimentación, qué es lo que es considerado alimento, y tenemos que partir de ahí, porque el problema a veces cuando comenzamos a ver estas leyes dietéticas dictadas por el Eterno, lo primero que nosotros nos confundimos es con lo que es considerado alimento. Por ejemplo, esta mesa no es considerada alimento. Estos lentes no es considerado alimento, yo no me lo puedo comer, ¿verdad? Asimismo, hay alimentos que son permitidos y hay alimentos que no son permitidos. ¿Por qué? Porque ya sea porque sus nutrientes no son aptos para nosotros o porque nosotros no tenemos la capacidad, los elementos necesarios para digerir estos alimentos. Y hacia allá vamos hoy. Eso es lo que queremos traer hoy y vamos a seguir. Ahora, estas leyes de Kashrut tienen una serie una lista a lo que realmente se dedica el Kashrut, que son las leyes dietéticas judías, que son las normas estas de alimentación, lo que nos dice qué es lo permitido y lo que está prohibido. Por ejemplo, hacen distinción, nos dejan saber la distinción entre animales permitidos y prohibidos, el método de sacrificio, conocido como Shehitá, vamos a hablar un poquito de eso, la separación estricta de productos lácteos y cárnicos, vamos a hablar un poquito de eso porque ahí está esta separación, las leyes sobre inspección y preparación de alimentos. O sea, ¿por qué todas estas leyes con alimentos que de pronto nosotros hemos estado acostumbrados a simplemente a comer? Lo mato, lo como, y también viene una confusión muy grande con algunos versículos bíblicos, especialmente en el Pacto Renovado, como por ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 11, hay una expresión, un versículo que dice Pedro mata y come, en donde no está hablando realmente de animales impuros. Si usted lee bien y va leyendo detenidamente, está hablando de personas gentiles, ¿verdad? No está hablando de alimentos, ¿verdad? Pero hay otro versículo que es el que quiero traer más adelante, ¿verdad? El versículo de Timoteo, que es el que tomé del Pacto Renovado, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, las especies kasher, lo que se llaman alimentos, ¿verdad? Permitidos, preparados. La Torá en esta porción nos habla de algunos animales que son permitidos y dice que hay dos señales que identifican a un animal como una especie kasher: que tenga la pezuña completamente partida y que sea rumiante. Debe tener estas dos características bien importantes, y entre ellos nos hablan de la prohibición de algunos animales como el conejo, que yo sé que muchas personas lo tienen como un plato VIP, el caballo, el camello, la liebre, etcétera, y hay otros animales
¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con estos animales? Bueno, primero que todo, como leímos en la primera diapositiva, el Eterno lo ordenó. Ahora, ¿por qué lo ordenó? Porque Él sabe, Él fue el quien nos hizo, pero yo hice mi tarea, ¿verdad? Y si usted busca algunos datos científicos, yo tengo muchos datos científicos que le voy a traer al final, pero así hablando de estos animales, ¿verdad? Que prohíbe la Torah, por ejemplo, el camello, ¿sabía usted que tiene 100 veces la cantidad de sodio en su cuerpo que puede tener cualquier otro animal? Quiere decir que si usted se come un pedazo de carne de camello, probablemente va a morir, sus riñones no van a poder digerirlo, metabolizarlo, usted va a morir. Usted sabe por qué el camello guarda agua en su lomo, precisamente por esa composición que tiene. El caballo, por ejemplo, también tiene una alta dosis de proteína, pero cuando yo le digo una alta dosis de proteína, usted va a decir, oh, eso es bueno. No, no es bueno. Es una dosis tan alta que el cuerpo no la puede digerir, el hígado no puede con eso. Y además la carne es tan fibrosa, tan dura, tan difícil de digerir que no es apto para el consumo humano. El conejo le pasa lo mismo. Tiene una dosis muy alta de proteína en su cuerpo y de fibra en su carne que el cuerpo no puede digerirlo, al contrario, recordemos que todos los excesos son dañinos. Ahora, cuando examinamos los componentes de este tipo de carnes, cualquier persona, cualquier científico, inclusive cualquier médico, y lo he visto mucho, de hecho muchas personas me han dicho, pero hay médicos que dicen que esta carne es muy saludable porque tiene muchos nutrientes. Sí, eso es cierto, tiene muchos nutrientes, pero tiene tantos nutrientes, y ahorita lo vamos a ver, que el cuerpo no lo puede digerir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Seguimos leyendo. Los animales kasher siempre son mamíferos y herbívoros. No son animales que comen otro animal, casi siempre son herbívoros. Y los animales kasher que se acostumbra a comer hoy en día son las vacas, las cabras, ovejas y a veces los venados y los búfalos. Ahora, Maimónides dice que la razón de la prohibición del puerco, y voy a hablar específicamente hoy del puerco, porque es el que más se dicen cosas y también el que más le gusta a la gente, la prohibición del puerco radica en que se alimenta de cosas mugrientas. Ya aquí es un punto negativo, ¿verdad? Ahora, las grasas y las entrañas del puerco son demasiado nutritivas. Ahora, usted me dirá, ¿cómo que si es demasiado nutritiva, por qué es malo? Por lo que acabamos de decir. Porque hay momentos en que el exceso de nutrientes, en lugar de ser benéficos para el organismo, resultan ser muy malos. De hecho, cuando usted está alimentando a un enfermo, usted le empieza a dar una sopita, porque si usted le da una comida grande que el enfermo no pueda digerir, en lugar de aprovecharla, en lugar de mejorarlo, lo va a matar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones que nos dice Maimónides, ¿verdad? En su libro La medicina en la Mishneh Torah, y también lo dice Ais Latino. Dice que las grasas y las entrañas son demasiado nutritivas. Esa carga nutricional afecta la digestión. Quiere decir, el cuerpo no puede metabolizar esto, produciendo una sangre fría y espesa, por lo cual es mejor quemarla. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la digestión comienza en la boca y pasa por, ¿verdad?, las vías digestivas. El hígado es un órgano que interviene mucho en la digestión, y aquí es donde ocurren muchos problemas, porque el intercambio, el metabolismo se hace ahí, ¿verdad? Y el hígado no puede procesar tantos nutrientes. Hay una cantidad de nutrientes, inclusive yo he visto en estas personas que compran suplementos proteínicos, que a veces, y lo he visto en las tiendas de vitamina, de las health food, tiendas saludables, que venden suplementos con una carga muy alta de proteína. Quiero decirle, no, el cuerpo no lo puede procesar, amigos. No más de, yo diría 20-25 gramos de proteína en un suplemento si tiene una buena absorción. Pero yo he visto suplementos hasta con 50 y 60
gramos de proteína y la gente dice, oh, voy a comprar este, carísimo. Se lo venden muy caro a la gente y la gente dice, voy a comprar este porque tiene mucha proteína. No se trata de que tenga mucha proteína, se trata de que tenga la proteína necesaria para que el cuerpo la pueda metabolizar. Esta es la llave, este es el key, ¿verdad? Esta es la parte principal, que tenga la cantidad que el cuerpo pueda absorber y pueda metabolizar. No se trata de si es mucha, no se necesita mucha, se necesita lo que el cuerpo pueda procesar. Entonces, esto es lo que necesitamos tener en cuenta. Tanto así que el Eterno mandaba a quemar estas grasas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Seguimos. Ahora, en cuanto a las aves tienen, hay 24 especies de aves prohibidas, ¿verdad? Que se incluyen entre otras, y a todas las aves de rapiña y carroñera, como el buitre, el halcón, el águila. En la actualidad solo comemos las aves que por tradición sabemos que son kasher, como la gallina, el pavo, el pato y el ganso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las aves? Las aves tienen una particularidad, sobre todo este tipo de aves carroñeras, este tipo de aves como los buitres, como los, no sé cómo le dicen, en cada país hay ese pájaro negro que come cadáveres y que está en las basuras. En mi país le llaman golero, en el país de mi esposo le llaman sucha. Tiene nombres diferentes en cada país. Pero ¿qué es lo que pasa con estos animales? Estos animales, si usted se da cuenta, cuando comienza a comer un cadáver, siempre comienza por el ano, por la parte intestinal, ¿verdad? Porque es la parte que el animal tiene abierto. Si los ojos los tiene abiertos, comienza por los ojos, pero casi siempre comienza por el ano. Ahora, estas aves tienen una particularidad bien interesante, y es que tienen unas enzimas digestivas muy diferentes a las que tenemos nosotros como seres humanos. Y estas enzimas digestivas, que son muy fuertes, especialmente para estas aves, son las que le permiten metabolizar esta carroña o estos cadáveres o este animal putrefacto. Quiere decir que si fuera otra ave, ¿verdad? Un pajarito, un canario probablemente no lo va a comer, no lo va a poder digerir, y por eso los animales saben exactamente qué pueden comer o qué no pueden comer. Ahora, ¿cuál es la función de estas aves? ¿Fueron hechas por el Eterno para cosas buenas? Claro, porque si no el mundo estaría lleno de cadáveres. Y se imagina usted en la época de antes cuando no habían la manera con tantas guerras, no había la manera de recoger tantos cadáveres, cómo sucedía en todas estas batallas donde moría tanta gente. Pues estas aves que eran especialmente creadas para este tipo de trabajo, estas aves carroñeras, eran las que se encargaban de los cadáveres, de limpiar la tierra, se puede decir. ¿Para qué? Para que no vaya a haber enfermedades. Entonces cada cosa en su lugar, cada cosa cada animal con su función, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los pescados, la Torá enseña que un pez kasher, y esto es bien importante porque me hacen mucho la pregunta con algunos tipos de peces, que el pez debe poseer tanto aletas como escamas. Si usted se preguntará, pero ¿por qué eso? Incluso si un pez tiene una sola aleta o una escama, una sola, ya su consumo está permitido. Por ejemplo, el atún, esto me lo han preguntado mucho, ¿se puede comer el atún? Claro que se puede comer, porque aunque tenga pocas escamas y pocas y aletas, no igual a otros peces, aunque tenga una sola, pues ya es permitido. Entonces, esto es bien importante saberlo. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar por qué. El mar está lleno de muchos animales, ¿verdad? Pero hay animales que están diseñados para limpiar el mar. ¿Por qué? Porque estos animales, los animales no salen afuera a la tierra a hacer sus deposiciones. Los animales que viven en el mar hacen todo. Ahí se multiplican, ahí se alimentan, ahí hacen sus deposiciones. Entonces hay unos animales específicos para limpiar el mar. Quiere decir que estos animales impuros que no están permitidos, estos animales que no tienen ni aletas ni escamas, y esta fue la señal que el Eterno nos dejó para que los pudiéramos identificar, para que supiéramos, estos que no tienen aletas y escamas, no los podemos comer. ¿Por qué? Porque estos son los animales que se encargan de limpiar el mar. ¿Limpiarlo de qué? Pues limpiarlo de las heces fecales de otros animales. Estos animales solo se alimentan de heces fecales, no comen otra cosa. Todos los animales que tienen aletas y escamas
son los que se alimentan pues de hierbitas y de otros animalitos, pero estos animales que no tienen ni aletas ni escamas son diseñados para limpiar el mar, incluyendo los crustáceos, el caracol, el camarón. Y quiero decirle algo, yo cuando era joven me gustaba mucho el cóctel de camarón, que en Colombia era muy bueno. Y una vez una amiga que era bióloga me dijo, ¿tú sabes de qué se alimenta el camarón? ¿Tú sabes esa venita que tiene el camarón aquí atrás, que es como negrita? ¿Tú sabes lo que es eso? Ese es su intestino, ¿verdad? Y la gente se lo come. El camarón está diseñado para comerse las heces fecales de otros animales. De hecho, toda la propaganda que le han dado de que tiene unos poderes afrodisíacos, hermano, no tiene ningún poder afrodisíaco. De hecho, tiene mucho colesterol, ¿verdad? Es pura grasa y se usa precisamente para limpiar el mar. Entonces, préstele mucha atención a eso. Ahora, en cuanto a los insectos, hay 4 especies de langostas que son kasher, que nos dice la escritura. Sin embargo, todos los otros insectos no son kasher, quiere decir, no son permitidos. Ahora, algunos vegetales vienen con insectos incorporados, y aquí es donde a veces debemos estar muy pendientes, ¿verdad? De revisar los vegetales, sobre todo la lechuga, el brócoli, estos vegetales que vienen apretados, así que parecen flores, el coliflor, etcétera. Ahora, ¿por qué? ¿Porque usted se va a ir al infierno? No, sino porque estos animales tienen unas bacterias muy pequeñas que si usted las come le dan muchos dolores de estómago y le van a matar su flora normal, sus bacterias buenas. Empieza una lucha en sus intestinos y probablemente algunos de ellos, ¿verdad?, son tan malos que se empiezan a ocultar dentro de la mucosa de los intestinos y del estómago y comienzan a hacerle úlceras. Mira qué bueno es nuestro creador, que ya él sabía todo esto, ¿verdad? Y entonces tenemos que revisar estos animales para saber, para tener en cuenta que no se vaya a venir con bacterias incorporadas. Ahora, el faenado kasher, yo voy a hablarles un poquito acerca de cómo perdón, se mata el animal en lo que es el concepto de la shejitá. ¿Qué es la shejitá? El proceso por el cual, es un procedimiento por el cual un matarife, que se le llama el shohet, bien entrenado, con un conocimiento de las leyes, corta la tráquea y el esófago del animal, ¿verdad? El animal, de la vaca, del chivo, etcétera, con un cuchillo especial y sumamente afilado. De esta manera también corta la vena yugular al mismo tiempo, causando la muerte del animal de forma casi instantánea y por ende provocando al animal el mínimo sufrimiento posible. Mira qué hermoso esto que el Eterno nos dice aquí. Este procedimiento de la shejitá, de hecho, el curso dura 2 años, ¿verdad?, para hacerse un shohet. Esta persona trabaja con un cuchillo tan fino como una cuchilla de afeitar, tan fino, que cada vez que hace el corte tiene que irlo a afilar de nuevo, ¿verdad? El corte tiene que ser tan preciso que la persona le corta de una manera específica y bien entrenada la tráquea y el esófago y le corta la vena yugular de un solo corte. Quiere decir, el animal no sufre, porque una de las cosas que se quiere evitar aquí es la crueldad animal. ¿Por qué se evita la crueldad animal? Porque si usted se come un animal que tiene en su sangre toda esta adrenalina del terror, del horror, de la muerte, usted se va a comer la angustia del animal. De hecho, en algunos países, no quiero mencionar dónde, pero en algunos sitios se está ahora torturando a ciertos animales y las personas se lo comen, incluyendo animales no limpios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estos animales que se torturan y que luego se comen, su sabor es mejor. Yo no creo que sea mejor, porque es un animal que murió en angustia. De hecho, se hacen muchas cosas, ¿verdad?, con la tortura de los seres vivos para tomar ya sea su carne
o su sangre. Entonces, una de las cosas que quiere hacer las leyes de Kashrut es precisamente evitar esta crueldad animal, que el animal ni siquiera se da de cuenta. De hecho, cuando le cortan esta yugular, la circulación que va al cerebro ya se pierde, se interrumpe y el animal no se da cuenta, ¿verdad?, que lo mataron. No es esta matanza de un animal delante del otro, ¿verdad? De hecho vi un documental en donde cuando mataban una gallina, las demás del gallinero ya estaban pendientes y sabían, la próxima soy yo. Entonces, este acto de la shejitá incluye no solamente el corte, ¿verdad?, de una manera precisa, bien entrenada, no solamente evitar que el animal sufra, ¿verdad?, sino también que su carne sea tan limpia, y hoy vamos a saber por qué, ¿verdad?, para que no pueda contaminarnos de alguna manera, ¿ok? Entonces esto es un acto bien, bien interesante para las personas que quieran ahondar en él. Ahora, hay 5 cosas que invalidan la shejitá. Presten atención porque esto es muy, muy importante. La primera es la demora. La persona que se demora haciendo el corte, o la persona que empezó a hacer el corte y de pronto levanta el brazo o para por algo y después continúa. No se permite, eso la invalida, porque tiene que ser un acto muy rápido, ¿verdad? Un acto seco, lo que se dice seco, para que el animal no sufra. La segunda es la cavadura, cuando la persona entra o en la tráquea o en el esófago. No se trata de que entre, el cuchillo entre, ya sea o en la tráquea o el esófago, porque eso causa dolor al animal. Se tiene que cortar de un solo. La tercera es la compresión, quiere decir que con el cuchillo la persona golpee el cuello del animal o que lo apriete de tal manera que el animal sufra. Y el cuarto es el desplazamiento, que vaya en un sentido equivocado, ¿verdad?, de la tráquea o del esófago. Y el quinto es el desgarramiento, que desgarre ya sea la tráquea o el esófago en el acto de hacer la shejitá. Mira qué interesante esto, porque en ningún momento el chojet, la persona que está ejecutando la shejitá al animal, debe procurar el mínimo molestia al animal. De hecho, esta persona debe pasar el cuchillo por sus dedos, inclusive lo debe pasar por su uña, de tal manera que si el cuchillo tiene una partecita, por muy pequeña, que no esté afilado, ese cuchillo no se puede usar para la shejitá. ¿Por qué? Porque es requerimiento que el animal no sufra nada, que ni siquiera se dé cuenta. Inclusive se le agradece al animal por lo que va a proveer. Entonces esto es un acto muy, muy importante y ahorita más adelante vamos a saber por qué. Ahora, vamos a pasar esto. Ahora, hay otro evento, hay otro acto que se realiza que se llama la bedicá. La bedicá es la que se hace después que el animal o el ave fue faenado, ¿sí?, que es la palabra que se usa, faenado, para decir fue matado, fue faenado. De acuerdo con la halajá, si hay alguna razón para creer que los órganos internos están dañados, se le hace una inspección en busca de anormalidades fisiológicas, ¿verdad?, que podrían causar que el animal no sea kasher. En este caso sería taref. Ahorita vamos a ver esos términos también. Por ejemplo, los pulmones son algunos de los órganos que se revisan bien porque a menudo tienen adhesiones que pueden indicar la perforación de los mismos. Entonces, si el animal tiene estos órganos perforados, eso hay que retirarlo. Se hace una inspección de este animal, inclusive después de órganos, y hay otra parte que se inspecciona, ahora la vamos a ver, que es las venas y las grasas. Hay algunas grasas que la Torá prohíbe y este procedimiento se llama el nikur, el procedimiento de remoción de estas grasas, usualmente las que están por encima del abdomen, y algunas venas que la Torá no permite, ¿verdad? Y esto es una práctica bastante compleja, minuciosa, ¿verdad?, para hacer que el animal
quede en buen estado, ¿verdad? Miren qué interesante, todo el tiempo que se toma, todo el trabajo que se toman para que las personas tengan una buena comida, y ahorita vamos a saber por qué se hace todo esto, ¿verdad? El siguiente paso es la melijá. La melijá, la Torá prohíbe comer la sangre de un animal o de un ave. A veces no tienen este requisito, ¿verdad? Pero para extraer la sangre, la carne se pasa por un proceso llamado melijá, que quiere, donde la sangre se enjuaga y luego toda su superficie se cubre con sal gruesa. A continuación, se deja durante una hora en una superficie inclinada, perforada, que permite que la sangre fluya con libertad. Luego la carne se lava con cuidado para eliminar toda la sal. Luego la carne que debe ser cacherizada dentro de las 72 horas posteriores al faenado para evitar que la sangre se coagule. O sea que aquí el factor tiempo también es importante, ¿verdad? Hay una alternativa, por ejemplo, que nos brindan para quitar la sangre, es asar la carne sobre una superficie perforada directamente en el fuego. Así que esta es una manera, de hecho hay otra manera que es meter la carne en agua de sal o en vinagre para remover la sangre, para que sea apta para comer. Entonces, miren qué interesante se hace todo esto, porque a veces creíamos que era solo, no sé, de sangre del animal, y ahora nos damos cuenta que es un proceso bastante complejo, no es simplemente por así. Ahora, las leyes de Kashrut nos dan una lista de alimentos prohibidos, ¿verdad? Y comienza con la carroña. La carroña es todo animal desgarrado, y la palabra que se usa es terefá, cuando el animal es desgarrado, o muerto por enfermedad o asesinado, y es la nevelá. Ahora, en este acto, ¿verdad? No solo es la palabra desgarrado, ¿verdad? Sino que también, no simplemente al animal que le arrancaron un miembro, ¿verdad? Y sino también aquel animal que de pronto lo mataron con una flecha y el animal cayó por allá. Ya ese animal pues no se debe comer. Primero porque está angustiado, fue perseguido por un cazador, así que esa práctica de la cacería no es una práctica realmente buena, ni para los animales ni para la carne que se va a comer. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho menos las personas que atropellan animales. Y en algunos estados, por ejemplo aquí en este país, hay unos estados por las montañas en donde hay muchos venados corriendo, se atraviesan, la gente los atropella, y esa carne pues ya no sirve. ¿Por qué? Porque una vez que el animal muere, la sangre se coagula dentro de él, y esto hace mucho daño, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo siguiente es la sangre. Por ejemplo, el hígado, en el caso del hígado, que el hígado es pura sangre, el hígado está permitido, solo si ha sido cortado, de hecho se corta en cuadrículas, es desangrado, salado y curado, ¿verdad? Hay que meterlo en agua de sal, o como dije, en vinagre, o asarlo al fuego. El comer un animal o partes de un animal vivo, ¿por qué la Torá lo prohíbe? Porque esto fomenta la crueldad animal. Y usted sabe quiénes hacían eso en la antigüedad. Los reyes paganos comían partes de animal vivo para demostrar su poder, su machismo, pues que eran lo suficientemente crueles para que la gente les temiera. Entonces despedazaban a un animal, le arrancaban un miembro a un animal vivo para comerlo, y la persona, por supuesto, que ve esto, eso es un acto tan cruel que cualquiera siente temor de esa persona, ¿verdad? El cocinar o comer carne con leche, y esta es una parte también que las personas pues es un punto un poquito para debatir mucho. No voy a entrar en tanto debate, simplemente voy a traer una información, ¿verdad? ¿Qué dice la Mishnah de Carlos del Valle? Él dice que la carne con la leche es un alimento demasiado espeso, si ustedes lo miran de esta manera tiene mucho sentido, y produce sobreabundancia de sangre.
Ahora, me llama mucho la atención porque yo tengo sobreabundancia de sangre y siempre me habían dicho, sobre todo los profesionales, que justamente los lácteos cortaban la absorción del hierro, ¿verdad? Ahora entra uno en una disyuntiva, por supuesto, yo prefiero creerle a los sabios, ¿verdad? Y me da, tiene mucho sentido lo que dice la Mishnah, porque la grasa del queso, por ejemplo, la grasa de los lácteos, con la grasa de la leche, la hace aún más grasosa, la hace más pesada. Y por supuesto, esto entra a la sangre y hace la sangre pues más gruesa y más pesada. Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, la pregunta de muchas personas es, ¿qué pasa? ¿Cuándo yo puedo comer carne? ¿Cuándo yo puedo comer? ¿Qué como primero? Si como la carne, si como el queso. Hay mucha controversia con eso. Bueno, esto es sencillo. La Mishnah dice, si usted come carne primero, debe esperar 6 horas. Pero si usted come leche primero, no tiene que esperar nada. Inclusive usted puede comer los lácteos y puede enjuagarse la boca ¿con qué? Con un pedazo de pan, con una ensalada o simplemente con agua, ¿verdad? Pero si usted está en la mesa, usted puede comerse la parte que contiene los lácteos primero, la parte que contiene el queso y después comer la carne. Ahora, ¿por qué sucede esto? Dicen los sabios, dice Maimónides también en su libro de medicina en la Mishnah, dice que cuando uno va a entrar al sistema digestivo un alimento, uno debe tratar que el alimento más liviano vaya primero, para que el sistema siga trabajando y luego entrar el alimento que es más pesado, en este caso la carne. Esa es una razón. La segunda razón es porque los lácteos están hechos de un animal vivo, ¿verdad? La leche, el animal todavía está vivo. No se mata un animal para sacar la leche, ¿verdad? Pero la carne sí. Para usted comer carne, ya eso es un cadáver. Ya el animal murió. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de vida, ¿verdad? Primero, lo primero que usted pone en su cuerpo es la vida y después puede poner la carne, ¿verdad? Que ya viene de la muerte. Entonces, estas son las razones, ¿verdad? Que dan los sabios, ¿verdad? Entonces, para que las tengamos en cuenta. Quiere decir, usted puede comer leche, primero lácteos y luego comer enseguida la carne, pero si come la carne primero tiene que esperar 6 horas. Estas son las leyes de Kashrut. Ahora, miren esta belleza, como dice mi esposo. ¿Qué dice el Zohar en su porción Cheminí? Dice, un hombre no debe mancharse la boca y la lengua, ya que todo su cuerpo y alma se contaminan. Quiere decir que el punto principal de esto de los animales impuros no es ni siquiera la parte física, es el alma. Hemos venido hablando varias veces del alma, ¿sí? Y ahora aquí lo vamos a entender. Voy a traer ahorita más cosas para que usted pueda entender por qué el Eterno usa los animales permitidos, los animales puros, para que el alma se sienta mejor y por qué se daña o se afecta el alma con un animal impuro. Vamos a seguir leyendo en el Zohar. Dice, al hombre se le permite comer de los animales que vienen del lado de la pureza, o sea, los animales puros. Hay bestias que vienen del lado de la pureza y otras del otro lado, inmundo, o sea, los impuros, ¿verdad? El que come de los que provienen del lado inmundo, o los impuros, se contamina y contamina su alma que sale del lado limpio. Entonces, esta es la razón, amados, un animal impuro. De hecho, ¿sabían ustedes, y hablaba con las personas en la congregación hoy, ¿sabían ustedes que un espíritu malo no entra en un animal puro? Solo puede entrar en un animal impuro. No sé si alguno de ustedes ha visto un caso de liberación. Yo vi uno que si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Pero solo los demonios, solamente estos entes espirituales malignos, solo pueden entrar en un animal impuro. No pueden entrar en un animal puro. Quiere decir que si usted come un animal impuro, probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente si hubo algún ente espiritual maligno,
probablemente fue en un animal impuro, no en un animal puro. Por eso los animales puros eran para sacrificio, ¿verdad? Entonces mira qué interesante esto. Ahora, ¿por qué comer kasher? Por qué comer animales puros y por qué no comer de todo, verdad? Dice, al comer debemos evitar comer como los animales. Ellos no distinguen entre el bien y el mal. Nuestros sabios dijeron, la mesa es comparada a un altar porque el altar tiene dos funciones. Y esto es bien importante, quiero que presten atención, papel y lápiz, porque es bien importante lo que nosotros traemos a nuestra mesa. Nuestra mesa no es simplemente algo para saciar el hambre, es algo más allá, es algo más profundo. La primera razón es mostrarle al pecador que merecía morir, pero Hashem acepta el sacrificio de un animal en su lugar. ¿Sabía usted que el momento en el Shaharit, el momento de la Kedusha, ¿verdad? ¿Se acuerda que hacemos en el Shaharí? Comenzamos con los cantos, luego hacemos el Shema, luego hacemos la Midá, y en la mitad de la Midá hacemos la Kedushá. Pues este acto, este momento de la Kedushá es el acto exactamente donde el sacerdote estaba degollando el animal, o sea, el acto del intercambio, de donde usted, que merecía, nosotros merecíamos la muerte, el Eterno está aceptando la vida de este animal que lo está haciendo por nosotros. Mira qué lindo, mira qué hermoso es la manera como el Eterno hace las cosas. Entonces, esta primera razón de la mesa, recuerde, no es solo para saciar el hambre. El Eterno está mostrando aquí cada vez que usted come un animal, el que merecía morir eras tú, pero yo te estoy permitiendo que tú traigas este animal, ¿verdad?, que murió para que tú seas elevado. La segunda es separar las partes del animal que se incineran y asciende a Hashem, y las partes del animal que deben ser consumidas por los Kohanim, corrigiendo el pecado de Adán, separando el bien y el mal. ¿Cómo así que corrigiendo el pecado de Adán para corregir el bien del mal? Esto es algo bien interesante. Y vamos a ver por qué sucede esto. Ahorita vamos a ver qué dice el Zohar acerca de esto. Dice, ¿por qué también debemos comer kasher? Bueno, hay un crecimiento espiritual, hay una energía espiritual, ¿verdad?, positiva. Cuando se come un animal impuro, hay una energía negativa. Entonces estamos incrementando, adhiriendo a nuestro cuerpo energía negativa con animales impuros y energía positiva con animales puros. Lleva a la persona a la santidad, fomenta la autodisciplina. ¿Por qué fomenta la autodisciplina? Usted aprende a controlar, dominio propio. Ahora yo le pregunto, si llega a haber un caos, ¿verdad? Usted sabe que en los grandes problemas del mundo, la gente puede dar la vida por lo que sea, pero la gente, la mayoría de los casos, quita la vida por el hambre. Eso es algo que las personas saben, que por eso se sitiaban las ciudades, los reinos, las naciones completas se sitiaban, porque por cualquier cosa la gente podría sobrevivir, pero con el hambre, Entonces, imagínense si hay un caos, y usted sabe lo que va a pasar si nosotros no tenemos la autodisciplina, ¿verdad? Sino que nos vamos a matar por la comida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que aprendemos aquí, a tener autocontrol, ¿verdad?, dominio propio. Y las lecciones morales para evitar la crueldad animal, lo vimos en la forma de faenar el animal, de matar al animal con la shejitá. En cuanto a la salud, porque es un alimento más saludable y más limpio. Y por último, por la tradición. Ahora, yo sé que las personas no le prestan mucha atención a la tradición, pero yo le voy a decir algo, toda la cultura en una sociedad, en una nación, en una etnia, todo se hace a base de tradiciones. Las tradiciones son cosas que casi nunca se escriben, sino que se pasan de boca en boca, se pasan de familia en familia, de persona a persona. A ustedes le dirán, por ejemplo, nosotros tenemos tradiciones en nuestro país, tradiciones en nuestra familia que solo las conocemos
¿verdad? Porque han venido de nuestros antepasados. Y en eso se fundamenta una cultura. Una cultura no se basa en la historia, de quién la liberó, de quién fue su presidente. Una cultura se basa en las tradiciones. Usted tiene su cultura y tu cultura es diferente a la de otra persona de otro país por las tradiciones. Las tradiciones son lo que hacen a una cultura diferente. En el caso de los países suramericanos, por ejemplo, lo que se llamaba la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, todos la Gran Colombia fueron libertados, libertados por el mismo libertador Simón Bolívar, pero todos los países son diferentes por sus tradiciones, eso es lo que lo hace diferente, porque el libertador fue el mismo. Presta atención a eso, ¿verdad? No se le vaya a olvidar. Ahora, dice el Zohar en los escritos de Larizal, dice, perdón, no el Zohar, los escritos de Larizal, dice, tras el pecado de Adán, presta atención a esto, tras el pecado de Adán, toda la creación se malogró y descendió a un nivel inferior, quedando expuesta y mezclada con las fuerzas del mal. Hasta el evento del arca de Noé, la humanidad no tenía el poder de separar el bien del mal mediante la ingestión, quiere decir la alimentación. Después de Noé, se le permitió al hombre ingerir animales que requerían ser rectificados. Ahora podemos separar únicamente el bien y el mal mediante animales puros, ya que contienen mayor santidad. No podemos comer animales impuros porque el alma se contamina y pierde su santidad. Mire qué interesante esto. Quiere decir que todo esto viene desde el principio, desde Génesis, desde Adán. Desde Adán tenemos ahora, y después de Noé, se nos dio la oportunidad de que nosotros podamos rectificar ciertas cosas a través de los animales puros que tienen mayor santidad. Usted sabe lo que es eso, esa oportunidad tan grande pues que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? Podemos separar el bien y el mal mediante animales puros. Mira qué hermoso, ¿verdad? Entonces, amados, yo les quiero traer unos datos científicos antes de terminar. Era mucha información la que tenía, traté de resumirla lo más que pude, pero estos datos científicos, no coloqué los científicos, ¿verdad? Si usted está interesado, pídamelo, yo se lo puedo mandar al PDF. La mayoría son científicos, doctores, investigadores que hicieron, es mucha información, yo la traté de resumir lo más que pude porque quiero que ustedes supieran esto, especialmente con el puerco y con el cerdo y con algunos animales. Mire lo que dice aquí. Se produce una reacción fitofarmacológica en el crecimiento de la planta Lupinus albus, que es una bacteria, en las carnes del cerdo, del caballo y de la ardilla. El porcentaje se encontró en mayor cantidad. ¿Okay? Se encontró en muchos animales, pero el porcentaje más alto, de 90 y pico, 80 y pico, se encontró en el cerdo, el caballo y la ardilla. Una razón por la que no se pueden comer. Otra, el cerdo aporta un 60% de grasas insaturadas beneficiosas para nuestro organismo. Ahora, ¿tienen nutrientes? Sí, si usted lo ve y saca los nutrientes aparte, pero tenemos un problema. Que estas grasas insaturadas con el calor se vuelven saturadas, lo que se vuelve demasiado dañino. Ahora, si usted quiere conservar la grasa insaturada para que no haga daño, usted corre el riesgo de que las bacterias como la triquina, ¿verdad? Las que se van al cerebro, estas quedan vivas, porque inclusive ni siquiera con altas temperaturas se ha demostrado que muere. Entonces, esta es una de las razones más poderosas por la que no se debe comer la carne de puerco, ¿verdad? Entonces, aquí hay una disyuntiva. O usted toma la grasa, que es buena, ¿verdad? Pero al someterla al calor, se daña. Dice, la carne de cerdo tiene un alto grado de ácido úrico en su orina, que dicen los científicos que después de que el animal muere, ese ácido úrico se queda en su carne. Cuando usted come la carne, usted puede aumentar su ácido úrico en su organismo. Y usted sabe ya lo que el ácido úrico puede causar, un dolor muy grande en los pies, ¿verdad?
Los niveles elevados de la hormona de crecimiento tiene la carne de puerco y acelera la proliferación de células cancerinas en formación. Quiere decir, esta es una facultad también que tiene la carne de puerco, hormona de crecimiento en altas cantidades. Y cuando hay estas células que están empezando apenas a formarse, a crecer, a una persona que tiene algunas células cancerígenas, muchos de nosotros las podemos tener, el problema es a quién se le van a desarrollar más rápido. La carne de puerco es algo que lo va a acelerar porque tiene hormona de crecimiento para esto, ¿verdad? Tiene un elevado nivel de histamina y cuerpos imidazólicos. También favorece los procesos inflamatorios y las urticarias. Si usted es una persona que sufre de alergias, elimine la carne de puerco y se le va a mejorar. Si usted es una persona que sufre de enfermedades de la piel, urticaria, etc., elimine la carne de puerco y usted se le va a mejorar. Y los procesos inflamatorios, articulaciones, etc., pueden mejorar. Tiene también problemas parasitarios del cerdo. Es tóxica para nuestro organismo. Estaba hablando de la carne, ¿verdad? Porque tiene muchas bacterias. Tiene un alto contenido de azufre y sus componentes gelatinosos alergizantes tornan el tejido conjuntivo del hombre en mucilaginoso y con el tiempo produce reumatismo, artritis, artrosis, problemas discales en columna, candilomas, procesos inflamatorios y cáncer. Entonces, le estoy trayendo una cantidad y quité también mucho porque se me estaba extendiendo mucho el estudio. Entonces, hay mucha información en el internet, usted puede encontrar cualquier cantidad de cosas. Busque estudios de los médicos, de personas, de científicos que han hecho estudios acerca de esto y usted va a encontrar mucho. Ahora, yo quiero terminar con esto, amados. Miren, a Dios se le encuentra en la vida, ¿verdad? Sus bendiciones son tanto materiales como espirituales, buenas cosechas, abundancia en los frutos de la tierra y una política de paz. El Dios de la revelación y la redención es también el Dios de la creación. Esto significa que estar cerca de Dios implica actuar en armonía con la naturaleza. Hablamos hoy de crueldad animal. Y no en contra de ella. El judaísmo no adopta ni el ascetismo ni el hedonismo. Y esto es algo que quiero que tengamos en cuenta. Son dos conceptos bien importantes. No estamos tratando ni el uno ni el otro. No queremos que usted haga ni lo uno ni lo otro. Mire qué es el ascetismo y qué es el hedonismo. El ascetismo es la negación del placer, pues no queremos que usted niegue los placeres de la comida, ¿verdad? Que son muchos, que a quien no le gusta comer, es muy rico la comida. Mientras que el hedonismo es su adoración, pero tampoco queremos llegar al acto de adoración de la comida. La comida es comemos para vivir, no vivimos para comer, ¿verdad? El judaísmo propone la santificación del placer, la comida mediante las leyes de Kashrut, la recitación de bendiciones, al disfrutarla, la bebida a través del kiddush, en los momentos sagrados, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué era lo que hemos tratado de hacer hoy? Dios es un Dios de bien, de vida, Dios es un Dios de orden, es un Dios que nos ha dado toda una creación, pero hay leyes que necesitamos cumplir, porque no podemos ir por la vida como si fuéramos, voy a decir la expresión, no es con ninguno de ustedes, pero no podemos ir por la vida como si fuéramos seres sin control o como si fuéramos animales, ¿verdad? Tenemos leyes en la sociedad, leyes para vivir, leyes de habitación, leyes educativas, tenemos leyes de la salud y también tenemos leyes dietéticas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es cualquier cosa. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y nosotros necesitamos hacer las cosas de la manera que el Eterno, ¿verdad? Nos dice que la hagamos, ¿verdad? Yo sé que en el libro de Timoteo dice que todo está bien y que tomemos todos los alimentos con acciones de gracias. Y este es uno de los versículos que mucha gente se agarra,
Pero como les dije, necesitamos entender qué es lo que es considerado comida. Porque yo estoy seguro que nadie coge una cucaracha, la pone en el plato, ora por ella y se la come. Asimismo, hay animales que no fueron diseñados para el consumo humano porque no tienen los elementos, los componentes que se necesitan, no son aptos para la ingestión, no son aptos para nutrientes, y aunque tengan algunos de ellos tengan nutrientes, una cucaracha por ejemplo es muy alta en proteína, pero usted no va a comer cucaracha, porque la cucaracha no es alimento, no se diseñó para que usted se la comiera, ¿verdad? Probablemente hay muchos insectos, hay muchos animales, ¿verdad? Que son ricos en muchas, tienen muchas propiedades nutritivas si comenzamos a sacarlas todas una por una, pero eso no quiere decir que sea buena para comerla, ¿verdad? Probablemente si cogemos un pedazo de madera, de una buena madera, y vemos los nutrientes, la madera de cedro podría tener muchas cosas buenas, pero eso no quiere decir que nos la vamos a comer, porque no es considerado comida. Cuando la Biblia habla de todos estos versículos, ¿verdad? En donde que oremos con acción de gracias, que bendigamos los alimentos, pero está hablando de lo que es considerado comida, hermanos, lo que es considerado alimento por el Eterno, lo que el Eterno nos dio para que nosotros podamos tener larga vida y podamos tener salud. Para nosotros sería bueno ser muy agradecidos y tener en cuenta que el Eterno hizo todo esto para nuestro bien, para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor y una vida llena de salud. Esto era lo que quería traerles para hoy. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. No me quiero extender, hay mucho de qué hablar aquí, pero los dejo con esto. Que el Eterno los bendiga y los guarde y que nos ayude a discernir y a entender qué es lo que Él realmente quiere para nosotros. Shabbat Tov.